Buenos días, hermanos, hermanas. Dios continúe bendiciendo a todos. Vamos a retomar, hermanos, el tema acerca de las familias. Recuerde que hemos venido trabajando un tema en el libro de Ruth y es familias fuertes igual iglesia fuerte. ¿Usted cree eso, hermano, o piensa que es un título solamente atractivo, llamativo? ¿O usted piensa, hermano, realmente está convencido que si las familias están fuertes, la iglesia va a estar fuerte? ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta en su gran mayoría por familias. Y muchas de las cosas que suceden dentro de la hermandad hacen parte de lo que nosotros vivimos en casa. Es decir, cuando en el hogar las cosas no andan bien, cuando hay pleitos, hay discusiones, hay rebeldía de los hijos, hay falta de sujeción de la esposa, cuando el esposo no cumple su papel, cuando no se está siguiendo la palabra de Dios como modelo para nosotros poder conducir nuestros hogares, todo eso se trae a la iglesia y eso es lo que nosotros vivimos como congregación, porque cuando las relaciones en casa no están bien, en la iglesia se siente. Puede que nosotros tratemos de disimular un poco cómo está la vida en casa, pero tarde o temprano, hermanos, eso termina afectando la vida de la iglesia. Tarde o temprano, eso termina explotando, como decimos nosotros en ciertas ocasiones. Si usted recuerda, hermanos, estábamos meditando en esas dos palabras, descansar y esperar. Si hay algo que a nosotros nos cuesta, es esperar. Nos cuesta. Y por eso es que tomamos decisiones apresuradas. Y es lo que le está diciendo le está diciendo Booz a Ruth. Y es lo mismo que le dice su suegra, descansa, espérate. Hermanos, a veces vivimos tan acelerados que nos olvidamos que estamos en las manos de un Dios soberano, que tiene todo bajo control. Que hay un dicho popular, porque es dicho, no es bíblico, ya, hay un dicho que dice, no por madrugar amanece más temprano, ¿sí o no? Usted puede madrugar todo lo que quiera, pero no va a amanecer más temprano. Va a amanecer a la hora que tiene que amanecer. Bíblicamente dice, no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Romanos capítulo 9. No es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Eso es lo que le está diciendo Booz, y es lo que le está diciendo Noemí a Ruth. No es porque tú te afanes en hacer las cosas, es si es la voluntad de Dios que se van a dar. Entonces, recordando eso, hermanos, vamos a meditar nuevamente en el libro de Ruth y vamos a continuar con ese tema que espero no estén cansados de tanto escucharlo. Vamos a orar y vamos a continuar ahora en la meditación del libro de Ruth. Oremos. Eterno y glorioso Padre, te damos gracias nuevamente porque nos regalas la bendición de poder meditar en tu palabra. Suplicamos y rogamos, Señor, que por favor nos hables, nos instruyas y nos enseñes, porque reconocemos nuestra ignorancia, Señor. Reconocemos que sin ti estamos perdidos. Reconocemos que sin ti, Señor, no tenemos dirección para nuestras vidas y aun cuando la halláramos, luego nos damos cuenta que nos hemos equivocado, Señor, en las decisiones que tomamos. Por eso pedimos que ahora, a través de tu palabra, Señor, que es fiel y que es verdadera, y que tus ordenanzas, Señor, son perfectas, nos dirijas a través de ella. Abra nuestros corazones y podamos así retener tu palabra y ponerla por práctica en nuestra vida diaria, Señor, sabiendo que ella es útil para todo lo que nosotros hacemos, para hacernos hombres y mujeres perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Eso es lo que deseamos, Señor, como padres, como hermanos, como madres, como esposos, como esposas, como hijos, como familias, Señor, porque queremos ser familias fuertes, para que así, Señor, tu iglesia
pueda verse de la misma manera. Lo pedimos todo para tu gloria y honra por medio de Jesús. Amén. Bien, vamos a volver, hermanos, al libro de Ruth y vamos a leer en el capítulo 3, verso 18, ya leímos la primera parte, vamos a leer la segunda parte y ahí vamos a iniciar el tema de hoy. Una promesa confiable y una espera con paciencia. Noemí le dice a Ruth: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Mire la paradoja. Booz le dice a Ruth: descansa. Pero Booz no descansa. ¿Por qué? Porque Booz es un antitipo de la figura de Dios. Porque Booz es el pariente redentor. Y nosotros leemos en Jeremías que Dios no se cansa ni se fatiga, Él no duerme, Él no descansa, Él está siempre examinando nuestras vidas, está cuidando de nosotros. Él no se va yendo como algunos de nosotros nos vamos yendo, no. Él siempre está pendiente de su pueblo, Él siempre está cuidando de sus hijos. Entonces por eso es que Noemí le dice a Ruth: mira, descansa, porque ese hombre que prometió algo, lo va a hacer. Puedes confiar en su promesa. Puedes confiar en que ese hombre va a cumplir lo que ha prometido, porque es un hombre de verdad. Es un hombre de verdad. Espérate, porque ese hombre va a hacer lo que prometió hacer. Recordemos que Booz le había hecho esa promesa en el versículo 13, ¿sí o no? En el versículo 13 le había dicho Booz a Ruth: redímate el pariente cercano, si él no te redime, yo lo voy a hacer. Si el pariente cercano que tiene el derecho también a redimir no lo hace, yo lo voy a hacer. Booz estaba dispuesto a cumplir lo que había prometido. Booz no era un hombre que iba haciendo promesas a la ligera para luego no cumplirlas. Y la pregunta que debemos hacernos nosotros es: ¿nosotros estamos dispuestos a cumplir lo que prometemos? Si usted lee en el libro de Eclesiastés capítulo 5, libro de Eclesiastés capítulo 5, la palabra de Dios nos invita a meditar antes de hacer una promesa. En Eclesiastés 5, del 4 al 6, dice la Escritura: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue por ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Usted puede decir: bueno, hermano, la promesa que yo hice, se la hice fue a una persona. ¿Vos a quién le hizo esa promesa? A una persona, a Ruth. Pero él la hizo delante de Dios. Y usted y yo, hermano y hermana, cuando nos hacemos hijos de Dios, o más bien, cuando el Señor nos hace hijos de Él, ahora todo lo que nosotros hacemos y decimos está en la presencia de Dios. Y Él le está diciendo: vive Jehová. Eso era una especie de juramento de la época. ¿Cuántas promesas, hermano y hermana, usted y yo hemos hecho a Dios? ¿Cuántas promesas hemos hecho? ¿Cuántas cosas hemos prometido? ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a cumplir las promesas que hemos hecho, aunque nos cueste? Porque es que a veces hacemos promesas y luego vemos que nos cuesta, entonces decimos: no, yo como que más bien no cumplo. Porque si hay algo que se ha perdido hoy en día, hermanos, es el valor de nuestra palabra. Prometemos algo y luego la palabra no vale, no sirve. Ya nos tienen que hacer firmar, nos tienen que grabar,
Nos tienen que pedir fotocopia de la cédula. Antes no se usaba eso. Nos tienen que hacer firmar letras. Antes era solamente con la palabra. Se ha perdido mucho el valor de la palabra. Pero Booz, gracias a Dios, es un hombre que nos enseña que las promesas que se hacen debemos estar dispuestos a cumplirlas. En el capítulo 4, versículo 1 del libro de Ruth, dice: Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Lo que podemos ver allí en esa primera parte, hermanos, es que Booz se dirige a un lugar que en este pasaje se describe como la puerta. Bueno, la palabra la puerta no era literalmente una puerta. La palabra la puerta se utilizaba para el lugar donde se concretaban los asuntos importantes de una ciudad o de un pueblo. Era el lugar donde se reunían los ancianos en consejo. Era el lugar donde se hacían los negocios. Era el lugar donde se llevaba el comercio. Y por eso es que en la Escritura usted ve, en el libro de Proverbios, que ahí era donde iban las rameras. Porque era donde se tenía el movimiento de dinero, ¿no? Ahí era donde iban las rameras, a buscar a los hombres de negocio, en la puerta de los negocios. Pero era también un lugar donde se concretaban otros asuntos que nada tenían que ver con negocios económicos, sino que tenían que concretarse asuntos personales o familiares. Vamos a ver unos 2 ejemplos de esto en Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18. Libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículo 18 al 21, dice la Escritura: si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, escuche lo que dice, no dice que lo lleven del psicólogo, no dice que lo lleve de vacaciones, que es que de pronto está estresado el niño, no dice que le compre un PlayStation 4, un Xbox, un Wii, porque es que de pronto está fatigado de tanto estudio. Mire lo que dice la Escritura: entonces lo tomarán su padre y su madre, los dos. Hay que ponerse de acuerdo cuando se corrige a los hijos. Y los sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrarán y morirá. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá. ¿Y qué? Bueno, si eso lo hiciéramos hoy en día, tendríamos problemas con la ley. ¿Sí o no? Ya estaríamos presos nosotros y nuestros hijos visitándonos cada domingo. Y eso si quieren ir a visitarnos. Pero esa era la ley. ¿Dónde se decidía este asunto? En la puerta. Vas a sacarlo en la puerta. Y allí van a llegar las personas y se van a dar cuenta de lo que este hijo ha hecho. Y entre todos los del pueblo lo van a apedrear, lo van a matar y vas a eliminar esa mala hierba. Ese era el Dios del Antiguo Testamento. Ay, hermano, qué bueno que el del Nuevo Testamento es diferente. Ananías y Zafira cayeron muertos por una mentira. Dios no ha cambiado. Nosotros a veces tenemos una imagen distorsionada de Dios. Nos imaginamos el Dios del Antiguo Testamento como un Dios furioso que le salen truenos y centellas. Y nos imaginamos al Dios del Nuevo Testamento como un Santa Claus donde nos sentamos a tomarnos selfies con Él. Ese no es Dios. Dios sigue siendo el mismo. Su disciplina, su autoridad sigue siendo la misma. Nosotros la hemos rebajado. Nosotros hemos minimizado el poder de la autoridad que Dios le da a la iglesia para una disciplina. Nosotros hemos minimizado la autoridad que tenemos como padres para ejercer disciplina en nuestros hogares. Hemos sido nosotros, no Él. Él no cambia, Él no muda, Él no varía. Hemos sido nosotros. También en el libro de Job, capítulo 29, versículo 7, tenemos nuevamente otra enseñanza otra alusión a lo que era la puerta. Libro de Job, capítulo 29, versículos 7 y 8, dice la Escritura:
Cuando yo salía a la puerta a juicio y en la plaza hacía preparar mi asiento, los jóvenes me veían y se escondían. Nada raro, ¿no? Hoy los jóvenes no quieren saludar a los ancianos. Se saludan entre ellos, pero a los ancianos no. Los jóvenes me veían y se escondían, y los ancianos se levantaban, ¿y qué? Y estaban en pie. ¿Dónde? En la puerta. ¿Qué se hacía en la puerta? Se llevaban a cabo los juicios de una sociedad o de una familia. ¿Qué quiere mostrarnos la palabra de Dios con el asunto de la puerta y lo que hizo Booz subiendo a ese lugar? Nos quiere enseñar una buena forma de manejar un compromiso entre dos personas. Ese compromiso no se hacía oculto. Ese compromiso no se hacía primero entre ellos. Ese compromiso no se hacía primero con las familias. Ese compromiso se hacía público. Porque si no hay nada malo en lo que se está haciendo, ¿dónde está el temor de que se haga público? Y por eso Booz subió a la puerta y mandó a llamar a ancianos de aquella ciudad. Y a ellos les hizo saber la clase de compromiso que estaba llevando. ¿Para qué? Para que, como dice la Escritura, que en boca de varios testigos conste toda palabra. Si queremos hacer las cosas según la voluntad de Dios, debemos tomar en cuenta entonces los ejemplos de su palabra. Es curioso, hermanos, porque hoy en día nosotros, los padres, nos vamos dando cuenta que nuestros hijos están comprometidos de último. Los hijos se han comprometido y luego nos llegan allá, mire, vea, este es o esta es. Y uno pensando acá, no, son solamente amigos. No, hermana, pero usted no ve algo raro, hermano. No, ellos son solamente amigos. Vos no. Vos lo hizo público. Vos llamó a personas para que en boca de esas personas costara todo lo que él estaba dispuesto a hacer. Fue un hombre de palabra, pero era también un hombre honesto, íntegro, transparente y sincero. Ahora, Booz era un hombre también diligente. Escuche, Booz era un hombre diligente. Ya vimos que Booz no descansaba, ¿no? Noemí le dice, descansa tú porque ese hombre no va a descansar. No va a descansar no quiere decir que hacía las cosas a la carrera, porque la palabra diligencia, hermanos, que se ha estudiado con los varones, significa hacer todas las cosas en su debido tiempo y lugar. La diligencia no es hacer las cosas a las carreras. La diligencia es hacer las cosas en su debido tiempo y lugar. Así que una cosa es que nosotros seamos prudentes y otra cosa es que nosotros seamos perezosos para hacer las cosas. A veces decimos, no, es que hay que ser prudente y realmente no estamos siendo prudentes, estamos siendo perezosos. Aquí lo que estamos viendo es un hombre diligente que hacía las cosas en su momento y en su lugar. Ahora, es curioso, yo no sé si a usted le parece, que cuando él llama a ese pariente, ¿cómo lo llama? Fulano. Mire que ese nombre existe. A veces uno hace mención para, ve, fulano de tal y fulano no, ahí le llama fulano. Yo quiero creer que no era el nombre de pila, ¿no? Principales. Pero es sorprendente también, hermanos, que precisamente Booz sube a la puerta y va pasando el fulano. Todos nosotros diríamos, qué coincidencia. ¿Sí o no? Me levanté con el pie derecho. No. No era casualidad lo que estaba pasando, era causalidad. Las casualidades las creen las personas que creen que vivimos en un mundo que no tiene ningún Dios. El cristiano cree que hay causas por las cuales sucede lo que sucede, porque en este caso, detrás de todo lo que está aconteciendo, está la soberanía y la providencia divina. Es Dios el que está orquestando todo lo que está sucediendo. Es Dios el que le permitió que hubiese hambre en Belén, donde se llamaba la casa del pan.
Es Dios el que permitió que ellos viajaran hasta el pueblo donde era Ruth. Es Dios el que permitió que Maclón y Kelión se casaran. Fue Dios quien permitió que allá muriera Elimelech. Y fue Dios quien permitió que ahora volviera Ruth a Belén. Todo está siendo dirigido por la sabiduría de Dios, porque Dios detrás de todo quiere cumplir su propósito. Nada sucede al azar. Nosotros no estamos en manos de la diosa griega de la fortuna, que tenía un círculo y que si el mundo estaba de cabeza nos iba a salir todo mal, y que si el mundo estaba de para arriba todo nos iba a salir bien. No, nosotros no. Por eso las personas que juegan, valga la redundancia, juegos de azar, creen en la diosa de la fortuna. Creen en la diosa de la fortuna. Y decimos que no somos idólatras, pero lo somos, porque estamos creyendo en la suerte. Y la suerte no es de Dios. Dios es un Dios de propósitos. Dios es un Dios soberano, que todo lo tiene completamente controlado y dirigido. Volviendo al libro de Ruth, capítulo 4, después de que hace sentar a los ancianos, mire, Booz tenía autoridad, ¿no? Le dice al fulano, ve y siéntate, y se sentó. Llama a los 10 ancianos de la ciudad y les dicen, siéntense, y ellos se sientan. Era un hombre de integridad, pero era también un hombre de testimonio. Era un hombre de testimonio, porque si no, no le hubieran parado bolas, como decimos nosotros, o no le hubieran prestado atención a lo que él dijera. En el versículo 3 y 4 dice, luego dijo Booz al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech, y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo, para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Mire, si usted nota todo el contexto de la historia, ¿Booz tenía sentimientos afectuosos por Ruth o no? Claro que los tenía. ¿Sabía Booz que Ruth tenía sentimientos afectuosos sobre Booz? También. Entonces, ¿por qué no hicieron las cosas a escondidas? ¿Por qué no hicieron las cosas como que, bueno, esto ya está arreglado? Usted me gusta, yo le gusto, nos gustamos, ¿qué más falta? La firma, no más. No lo hicieron así. ¿Qué hizo Booz? Buscó al pariente y le dijo, mira, esta es la situación. Y tú eres el que tiene el derecho. Antes que yo lo tienes tú. Si tú estás dispuesto a ejercer tu derecho para redimir las tierras de Noemí, hazlo. Yo confío en Dios. Si eso era para mí, va a ser mío. Y si no era para mí, no importa, no he perdido nada. No he perdido nada. A veces nosotros sentimos que perdemos algo. A veces hay jóvenes que sienten que perdieron la oportunidad de su vida para casarse. No has perdido nada. Porque nunca tuviste nada. No puedes perder lo que nunca has tenido. Hay jóvenes que piensan que los está dejando el tren. Bueno, ¿cuál tren? Hay jóvenes que piensan que nadie va a llegar a sus vidas. ¿Por qué lo piensas? Bueno, hermano, porque ya he pasado la edad y los atributos físicos se han ido perdiendo. ¿Estás buscando una persona y la estás llamando a tu vida solamente por los atributos físicos? ¿Por qué no confiar como Booz en la sabiduría y en la soberanía de Dios? Booz no actuó con astucia. Booz no actuó con engaño. Booz era un hombre de verdad y dejó todo en manos de Dios. Todo lo dejó en manos de Dios. Mira, fulano, este es el asunto. Y si tú quieres redimir, hazlo. Yo no me voy a oponer. Yo no me voy a encaprichar con lo que está sucediendo. Yo no me voy a aferrar a una situación. Yo voy a confiar en mi Dios.
porque mi Dios tiene control de todo lo que sucede en mi vida. Esto es lo que hace un hombre y una mujer que confían en Dios y esperan en Él. ¿Qué fue lo que le dijo Booz a Noemí, a Ruth? Descansa. ¿Qué le dijo Noemí? Espera. Pero muchos de nosotros en la espera desespera, ¿no? Decimos nosotros. Pero cuando esperamos en Dios no vamos a ser defraudados. No vamos a ser defraudados. Ahora, miremos los impedimentos que estaban sucediendo aquí, porque al parecer todo parece que está bien. Pero muchas veces nosotros nos encontramos con dificultades. Mire, aquí hay un primer impedimento para que la relación de Booz y Ruth se lleve a cabo. Todo parecía ir de maravilla. Todo parecía estar bien. Todo parecía que iba a cuadrar, que no iba a haber ningún conflicto, que no iba a haber ningún inconveniente. Pero sí lo había. Había otra persona antes que Booz que tenía el derecho de casarse con Noemí, con Ruth, y de redimir las tierras. ¿Pero qué hizo Booz? ¿Se afanó? No. ¿Qué hizo Noemí? ¿Se afanó? Tampoco. ¿Qué hizo Ruth? ¿Se afanó? Tampoco. Hermanos y hermanas, Dios no necesita ayuda de nosotros. A veces nosotros pensamos que a Dios le quedan tan grandes nuestras dificultades que necesita que le ayudemos. Dios no necesita ayuda. ¿Qué es lo que Dios pide de usted y de mí, hermano y hermana? Filipenses capítulo 4. Carta a los Filipenses capítulo 4. Versículo 6 y versículo 7. Por nada estéis afanosos. Hermano y hermana, una pregunta. ¿Qué queda por fuera de nada? Nada. Y si usted se va a la gramática del griego y del hebreo, la palabra nada significa nada. Nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué estaba haciendo Booz? Poniendo todo en manos de Dios. Por nada estéis afanosos. Cuando tengamos algo, hermanos, que nos está haciendo perder el gozo, cuando estemos pasando por una situación que nos está haciendo perder la tranquilidad, confiemos en Dios. Hermano y hermana, ponga sus dificultades, sus problemas en las manos de Dios. Pongamos nuestros proyectos en las manos de Dios. Él sabe lo que nos conviene. ¿O usted cree que Dios no lo sabe? ¿O será que Dios no tiene control de lo que sucede? Él sabe lo que nos conviene. Él sabe que tenemos dificultades. Él sabe cuando estamos pasando por una prueba, pero quiere que nosotros se la hagamos conocer a Él. ¿A través de qué? De oraciones, de ruegos y súplicas. Dios no se complace en vernos frustrados. Dios no se complace en vernos en tribulaciones. Dios no se complace viéndonos afligidos. Él no se complace. Él quiere ayudarnos, pero muchas veces la ayuda que Dios nos da no es la ayuda que usted y yo esperamos. Y necesitamos aprender a confiar en Él. Cuando usted y yo descargamos nuestras dificultades, nuestros problemas, nuestras angustias en las manos de Dios, mira lo que Dios promete que va a suceder en nuestras vidas. Versículo 7. Y la paz de Dios. Escucha, y la paz de Dios. ¿Qué quiere hacer Dios a través de su paz? Gobernar nuestros corazones, guardar nuestros pensamientos. Lo único que puede guardar el corazón y los pensamientos de un creyente atribulado, de un creyente afligido, es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No hay otra cosa. No hay nada más que pueda guardar un corazón, que pueda ayudarlo a mantenerse firme y fiel, que la paz de Dios.
¿Por qué no estamos disfrutando la paz de Dios? Sencillamente porque no hacemos lo del versículo 6. No ponemos las cosas en manos de Dios. Y por eso vivimos intranquilos. Por eso vivimos impacientes. Por eso creemos que tenemos que ser nosotros los que buscamos las soluciones. Y no dejamos las cosas para que Dios sea el que gobierne y dirija todo lo que nosotros hacemos. Ahora, puede ser que la respuesta de Dios no sea la que nosotros queramos, pero finalmente la respuesta de Dios y yo tengo que aprender a recibirla. En Daniel capítulo 3, libro de Daniel, no digo carta porque no es carta, es un libro cronológico, histórico, profético, apocalíptico. Libro de Daniel, capítulo 3, la historia usted la conoce. Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, lo que hoy en día es Irak, que en el sueño que tuvo Nabucodonosor, él es la cabeza de oro, dice en el capítulo 3, versículo 16 al 20, Sadrac, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Cuál era el asunto? Bueno, que se había hecho un horno de fuego para todos aquellos que no estuvieran dispuestos a inclinarse y a decirle o a venerar la estatua de oro que Nabucodonosor había hecho erigir y que todos la tenían que adorar. Sadrac, Mesach y Abed-nego dice, nosotros no lo vamos a hacer, nosotros solamente nos inclinamos al Dios único y verdadero, Jehová, a nadie más. Entonces por esa causa dice, bueno, no lo quieren hacer, entonces los vamos a echar al horno de fuego, si no lo hacen. Y ellos les dicen, bueno, no necesitamos responderte, ya tú conoces nuestra respuesta. Es increíble que nosotros somos cristianos, y a veces nos proponen las personas inconversas cosas y nos dicen, pero es cierto que usted puede hacer eso, ¿cierto? Y uno tiene que entrar, no, mire que es que deberían de ellos de estar seguros de nuestra respuesta por el simple hecho de que nosotros somos cristianos. Sadrac, Mesach y Abed-nego es lo que le están diciendo, no necesitamos responderte, tú ya sabes lo que nosotros vamos a hacer, nosotros adoramos a Dios y por eso no nos preguntes si vamos a adorar o no vamos a adorar la estatua, no lo vamos a hacer. Pero dice en el versículo 18, y si no, es decir, nosotros estamos seguros que Dios nos va a librar del horno de fuego, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. ¿Ellos estaban seguros de que Dios tenía el poder? Sí, pero ellos estaban dispuestos a esperar la respuesta de Dios, fuera la que ellos querían o no. Lo que le están diciendo es, si Dios responde según nuestras expectativas, gloria a Dios, pero si no responde según lo que yo le estoy pidiendo, gloria a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? Saltemos al versículo 26. Y dijo, Sadrac, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesach y Abed-nego salieron del medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesach y Abed-nego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrac, Mesach y Abed-nego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrac, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia.
¿Por qué esa lectura tan larga y por qué necesitamos meditar en esa idea, hermanos? Porque cuando usted y yo ponemos las cosas en manos de Dios, en ocasiones vamos a tener que pasar por fuego. No quiere decir que al poner las cosas en manos de Dios todo va a estar bien, no va a pasar nada, todo va a ir como decimos nosotros, como en un carrito donde nos están llevando. No, ellos fueron echados al horno. En ocasiones nosotros vamos a encontrarnos dentro de un horno ardiendo, y es el fuego de la prueba. Pero Dios ha prometido, cuando pases por el fuego no te quemarás. Y eso le pasó a estos hombres. Pasaron por el fuego y no se quemaron. Dios muchas veces permitirá, hermanos, que el horno de la prueba por la que estemos pasando se caliente 7 veces más, como lo mandó a hacer Nabucodonosor. Tanto que los hombres que fueron a tirar a Sadrach, Mesach y Abed-nego se quemaron estando afuera del horno, mientras que los que cayeron adentro no se quemaron. Dios permitirá muchas veces que el fuego de la prueba se caliente más, pero si hemos confiado y descansado en Dios, Dios hará lo que Él ha prometido en su tiempo. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. ¿Y qué dice en el versículo 30? El rey engrandeció a estos hombres, y Dios ha prometido hacer lo mismo con nosotros si confiamos en Él. ¿Qué nos dice Gálatas 6:9? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que, si no desmayamos. No podemos desmayar. La cosecha vendrá, pero en el tiempo de Dios, hermano y hermana, no nos cansemos. Si usted se ha sentido cansar, no se canse. Confíe en Dios. No se olvide que usted está en las manos de un Dios bueno, misericordioso, que nos ama, pero que muchas veces tiene que permitir que nosotros seamos probados como el fuego. ¿Para qué? ¿Para qué se prueba el oro en el fuego? Primero, para saber si es puro, y segundo, para eliminar lo que no sirve, para eliminar los desechos. Y entre más se someta el oro al fuego, más puro queda. Hermanos, si usted y yo queremos perfeccionar la santidad en el temor a Dios, tenemos que pasar por el fuego. Y a veces nos va a arder bastante, pero si realmente en nosotros hay una fe mucho más preciosa que el oro, esa fe va a ser hallada en honra, gloria y alabanza cuando venga Dios. Si no, nos habremos quemado. Porque, como dice el dicho popular, no todo lo que brilla es oro. Y Jesús lo dijo en estas palabras: no es de todos la fe. No es de todos la fe. Así que yo tengo que examinar si realmente lo que yo tengo es fe o conveniencia en un tipo de religión. Volviendo al libro de Ruth, capítulo 4, versículo 4, dice la Escritura, después de que le ha comentado el asunto, dice: y yo decidí hacértelo saber. Vos pone en conocimiento del pariente, del fulano, todo lo que iba a suceder. Le dice los planes que él tenía. Él no le dice: mira, redime porque eres el único y si no las tierras se van a perder. No. Redime porque si tú no lo haces, lo hago yo. Él fue claro desde el principio. Él no fue con engaños. Él no hacía las cosas en oculto. Él estuvo dispuesto a someterse a la decisión del pariente y del juicio de los demás. Él no simplemente fue a decirles: mire, esto es lo que voy a hacer y punto, firmen aquí. No. Esto es lo que puede suceder. Y ahí están ellos como testigos. Si ellos toman otra decisión, bien, la acepto. Esa era la actitud de Booz. Esto es, hermanos, integridad. Esto es uno estar dispuesto a renunciar a lo oculto. ¿Qué nos dice la Escritura? Paradójicamente, en 2 Corintios capítulo 4, o providencialmente, de 2 Corintios 1 y 2 dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien, renunciamos
a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Lo mismo que vos estaba haciendo. Mira, estos son mis planes. Yo no me ando con engaños. Yo no me ando dañando a las personas con comentarios, con murmuraciones, haciendo las cosas en oculto. Estos son mis planes. Si tú no redimes, lo hago yo. Punto. Si tú tienes el derecho y lo quieres ejercer, ejércelo, porque si no, yo lo voy a ejercer. Aquí estamos viendo, hermano y hermana, cómo es que Dios quiere que se hagan las cosas en todo aspecto. Aquí estamos viendo el asunto de una relación entre dos personas solteras. Escuche, solteras. Porque el matrimonio es un privilegio que Dios le da a los solteros y a las viudas. Es un privilegio que Dios les da a los solteros y a las viudas. Vos estaba dispuesto a renunciar a ese derecho si el otro pariente iba a redimir. Yo le hago una pregunta, hermano y hermana, joven, varón y señorita, ¿cuántos estamos dispuestos a renunciar a nuestros gustos? ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a nuestros deseos? ¿Cuántos estamos dispuestos a renunciar a nuestros planes y proyectos? Si eso va a traerle la gloria a Dios por conservar un orden bíblico. ¿Cuántos estamos dispuestos? ¿O nos encaprichamos y nos obstinamos y decimos, esto es lo que quiero, y como decimos nosotros, gústele a quien le guste? ¿O somos como vos? Dejamos todo en manos de Dios, y si dejar en manos de Dios las cosas es hacer las cosas según su voluntad, y eso significa que lo que yo quería no se va a dar, no importa, lo dejo en manos de Dios. ¿Estamos dispuestos a hacerlo de esa forma? ¿Estamos dispuestos a someternos a la voluntad de Dios y a esperar en ella aunque nos cueste? ¿O no? ¿Cuáles son nuestras actitudes cuando tenemos planes y proyectos? ¿Cómo se sentiría vos cuando escucha la respuesta del pariente al final? Porque ¿cuál fue la respuesta del pariente? Yo redimiré. Yo me imagino a vos que todo se le vino abajo y se puso frío como una paleta. ¿A cuántos de nosotros, y aquí nos vamos a devolver unos añitos atrás, bueno, yo unos 12, 13 años, no, 15 años, otros tal vez 20, 30, que a usted le gustaba una persona y usted iba con la expectativa de que cuando usted manifestara sus sentimientos, esa persona le iba a decir, yo también siento lo mismo. Y usted fue y le dijo, mira, es que me gusta, y le dice, ay, pero yo a usted lo veo es como un amigo. Y eso, como la propaganda de Halls, se congela uno. Yo creo que así se sintió vos. Esta es la situación, yo voy a redimir. A vos se le vino, como decimos nosotros, la moral al suelo. Pero como era un hombre que confiaba en Dios, y era un hombre íntegro, que no era que estuviera haciendo las cosas por presionar, sino que quería que las cosas se hicieran según el orden de Dios, entonces le replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de manos de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Mire lo que le dice Booz a este pariente. Bueno, tú decidiste comprar. Bueno, entonces junto con el privilegio de adquirir las tierras vas a tener responsabilidades. Hermano y hermana, jovencito, jovencita, hoy en día los jóvenes quieren el placer, el gusto y el privilegio, pero no quieren responsabilidades.
Cuando piensan en el noviazgo, piensan con quién compartir un momento bueno, y es bueno. Piensan en el placer de estar juntos, y no estoy hablando del placer más allá, del que se tiene como compartir con alguien. Piensan en los privilegios, piensan en los detalles, piensan en que ahora pueden salir juntos, piensan en que ahora sí tienen el derecho de tomarla de la mano o tomarlo de la mano, pasarle la mano por encima del hombro, hablarle más cerca, sentarse más juntos, salir solitos, pero no están dispuestos a adquirir las responsabilidades junto con los beneficios que eso trae. ¿Cuántos jóvenes quieren casarse, pero ni siquiera han comenzado a prepararse para la responsabilidad que conlleva un matrimonio? Pero quieren casarse y no se están preparando, solo quieren los beneficios. ¿Cuáles? Me perdonan la expresión, pero si hay alguien aquí que se casó y nunca llegó a pensar en la relación sexual, yo no sé por qué se casó. Porque la mayoría de nosotros nos casamos porque no teníamos el don de continencia. Y digo la mayoría porque puede haber alguno que diga, yo estoy haciendo una obra de caridad, hermano. Yo vi que se iba a quedar solo, se iba a quedar sola y por eso la tomé en matrimonio. Yo no creo. Los que estamos aquí, la mayoría, vuelvo y repito, puede haber alguno, y hago la salvedad, nos casamos porque no tenemos el don de continencia en la relación sexual. Queremos el privilegio de la relación sexual. Bueno, junto con ese privilegio vienen responsabilidades muy grandes. Y eso es lo que Boaz le está haciendo querer ver a este pariente. Adquiere las tierras, pero hay responsabilidades. Hay compromisos que vas a adquirir con esto. Hay jóvenes que no están dispuestos a renunciar a sus gustos, a sus derechos, cuando se meten en una relación de matrimonio. No están dispuestos a renunciar a sus placeres, a sus comodidades, por cumplir el deber que ahora tienen como esposo o esposa. Se casan y quieren seguir viviendo como solteros. Se casan y ahora sí quieren salir, quieren conocer, quieren pasear, quieren estudiar, quieren desarrollar una carrera, quieren hacer tantas cosas. Ahora sí me meto al gimnasio, ahora sí hago deporte, ahorita sí me entrego a esto, es que a mí me apasionaba esto. Piensa eso antes de casarte. Porque el matrimonio trae responsabilidades. Escuche, responsabilidades. A veces nosotros cuestionamos a los hijos por irresponsables. Cuando yo no cumplo mi deber como esposo o esposa, también soy irresponsable. Y Dios me ve de la misma forma que yo veo a mis hijos. De la misma forma. La perspectiva de Dios no cambia. Así que si queremos los privilegios de un matrimonio, debemos prepararnos para los compromisos y las responsabilidades que esto también trae. Porque si no, hacemos sufrir al cónyuge o hacemos sufrir a los hijos. Porque cuando uno de los dos no cumple sus responsabilidades, hace sufrir a los hijos. No, hermano, yo sí cumplo mi responsabilidad, en mi casa no les falta nada. ¿Nada es qué? ¿Nada es lo material? Mira, para ser un buen padre, no hay necesidad de cumplir solamente con lo material. Para ser un padre, según el modelo de Dios, hay que proveer lo material, lo emocional y lo espiritual. Son compromisos que hemos adquirido. Todos nosotros, como hijos e hijas de Dios. Ahora, este pariente no estuvo dispuesto a comprometerse, porque en el versículo 6 dice, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí. No sea que dañe mi heredad, redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Él no estuvo dispuesto a renunciar a su comodidad, no estuvo dispuesto a renunciar a su posesión, y eso es lo que muchos jóvenes hacen cuando ven el enorme compromiso que trae el matrimonio. ¿Cuál es su respuesta? Entonces no me caso. Si eso es así, no me caso. Y puede que para muchos de nosotros sea una respuesta sabia y prudente, pero la realidad y el trasfondo que hay detrás de eso es egoísmo. Porque no estamos dispuestos a renunciar a nada por servir a otro. Es egoísmo, es egocentrismo.
Y eso no nos enseñó Jesús. Jesús estuvo dispuesto a renunciar a sus derechos, su posición, su posesión, sus comodidades por servirnos a usted y a mí. Y aunque ese matrimonio a Jesús le ha costado más que a nosotros. Ese matrimonio de Jesús con su iglesia le ha costado más al Señor que a nosotros. Él estuvo dispuesto, pero muchos de nosotros no lo queremos hacer. Él sabía que le iba a costar venir a este mundo, pero quiso hacerlo. ¿Por qué? Porque según 1 Corintios 13:4, la primera parte con la que inicia la descripción del amor, mire cómo inicia. No dice, el amor es pasión, no lo dice. El amor es romanticismo, no. El amor es alegría, no. El amor es gozo, tampoco. El amor es sufrido. El amor es sufrido. Si usted y yo no estamos dispuestos a sufrir los costos del amor, entonces no hemos entendido lo que es amar desinteresadamente. No lo hemos entendido. Tampoco, hermanos, busquemos evitar el sufrimiento porque será imposible. ¿Sabe por qué es imposible? Porque Jesús lo prometió. En el mundo tendréis. Será por eso que algunos quieren irse a vivir a la luna, ¿no? De pronto piensan que allá se libran del sufrimiento. En el mundo tendrán aflicción. Esa es la realidad del hombre. Mientras estemos aquí vamos a tener dificultades, vamos a tener problemas, pero si amamos vamos a estar dispuestos a sufrir. Lo que usted y yo debemos y podemos hacer es prepararnos para amar aunque nos cueste y aunque nos hagan sufrir. Para amar a las personas a quienes estemos amando y que posiblemente no estén siendo recíprocos con nosotros. En 2 Corintios 12:15, para ir terminando, dice, 2 Corintios 12, versículo 15, y yo, si usted quiere ponga su nombre ahí, y comprométase delante de Dios, no delante de nosotros. Si quiere ponga su nombre, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré el todo por amor de vuestras almas, aunque amándolos más sea amado menos. Hermano y hermana, ¿estamos dispuestos a eso? Vos estaba dispuesto. Si Ruth iba a ser feliz con ese otro pariente, no importa, que sea feliz. Que sea feliz con él. Si él es el que tiene el derecho y él la va a redimir, no importa que él redima, yo sé que Dios tiene control. Amar aunque no seamos amados. Entregarnos aunque no seamos recompensados. Dar sin esperar nada a cambio. ¿Saben por qué, hermanos? Porque Dios es ¿qué? Amor. Y Dios no se ha cansado de amarnos a nosotros. Aquí hay personas que no son hijas de Dios, son creación de Dios, pero no son hijos ni hijas de Dios. Y Dios no se ha cansado de amarlas. Y una evidencia de que Dios no se ha cansado es que hoy tú estás aquí escuchando su palabra. Una evidencia de que muchos de nosotros como hijos hemos pecado y Dios no nos ha llamado a juicio todavía. Una evidencia de su amor y de su paciencia es que hoy estamos aquí, escuchando su voz, para que nos arrepintamos de todo aquello que sabemos que es pecado y para que los compromisos que hemos hecho en el pasado comencemos a cumplirlos. Dios no se ha cansado. Dios quiere que tú y yo, hermano y hermana, tampoco nos cansemos. Dios da las fuerzas. Si nos hemos cansado, volvámonos a Dios porque Dios da las fuerzas. Vamos a terminar con Jeremías 31 y no voy a explicar nada en este pasaje, solamente lo voy a leer. Jeremías capítulo 31 es largo, del 1 al 14, por eso si no puede seguir la lectura, escúchelo. Dice la Escritura: en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Jehová: el pueblo que escapó de la escapada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por
Por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel. Todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria. Plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín: levantaos, subamos a Sión, a Jehová nuestro Dios, porque así ha dicho Jehová: regocijaos en Jacob con alegría, y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones, haced oír, alabad y decid: oh Jehová, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte, y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, y la mujer que está encinta, y la que dio a luz juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en el alto de Sión, y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego, y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor, y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice Jehová. Dios bendiga su palabra. Vamos a quedar, hermanos, en compañía de nuestro hermano Juan